¿Por qué una pareja de extraños está viviendo en la casa que compré para ti? Le grité a mi hijo en medio de la fiesta de Navidad, delante de todos los invitados. Enrique se congeló. Su rostro se puso blanco como la nieve que caía afuera. ¿De qué está hablando usted, mamá? Estoy sin hogar ahora. No tengo la menor idea de qué es eso. En ese momento, mi nuera Melissa palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Y justo en ese instante, el timbre sonó. Era Evaristo, mi abogado, con una carpeta llena de documentos en la mano. Pero déjenme explicarles cómo llegué a este momento. Déjenme contarles la historia completa, porque nada de esto tiene sentido si no entienden quién soy yo y todo lo que sacrifiqué. Me llamo Dolores. Tengo 61 años. Toda mi vida trabajé como costurera en un taller pequeño del centro de la ciudad. Desde que tenía 16 años hasta hace apenas 3 años, mis manos cosieron vestidos, pantalones, camisas, cortinas, manteles. Miles y miles de puntadas. Mis dedos están deformados por las agujas, mis ojos cansados de tanto enhebrar hilos bajo luces pobres. Nunca me quejé. Nunca pedí nada. Solo trabajaba, ahorraba y soñaba con darle a mi hijo una vida mejor que la mía. Enrique es mi único hijo. Su padre nos abandonó cuando el niño tenía 5 años. Me dejó sola, sin dinero, sin casa propia, con un crío que alimentar y un futuro incierto. Pero yo no me rendí. Trabajé doble turno. Trabajé los fines de semana. Trabajé en días festivos mientras otros celebraban. Cada centavo que ganaba se dividía en 3: comida, renta y el futuro de Enrique. Yo comía poco para que él comiera bien. Yo usaba ropa vieja para que él tuviera zapatos nuevos. Sacrifiqué todo, absolutamente todo, por ese niño. Los años pasaron. Enrique creció, estudió, se convirtió en un hombre trabajador y honesto. Me sentía tan orgullosa de él. Cuando cumplió 30 años, conoció a Melissa. Una mujer joven, bonita, con una familia que parecía respetable. Me cayó bien al principio. Sonreía mucho, hablaba con dulzura, me llamaba suegrita con cariño. Pensé que mi hijo había encontrado a una buena compañera. Me equivoqué tanto que ahora me duele hasta respirar. Se casaron hace 5 años. La boda fue sencilla porque ninguno tenía mucho dinero, pero fue bonita. Yo lloré de felicidad ese día. Pensé que finalmente Enrique tendría la familia estable que yo nunca pude darle. Pensé que Melissa lo cuidaría, lo amaría, lo apoyaría. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve. Después del matrimonio, yo seguía trabajando. Seguía cosiendo, seguía ahorrando. Pero ahora tenía un sueño nuevo: comprarle una casa a mi hijo. Una casa propia, donde él y Melissa pudieran formar su familia sin preocuparse por rentas abusivas o dueños caprichosos. Yo nunca tuve esa seguridad. Siempre viví de alquiler, siempre con el miedo de que me echaran, siempre sintiendo que no tenía un lugar real en el mundo. No quería eso para Enrique. Él merecía más. Él merecía un hogar. Durante 4 años ahorré cada dólar que pude. Dejé de comprarme ropa. Dejé de salir. Dejé de darme cualquier gusto. Comía arroz con frijoles casi todos los días. Mis amigas me invitaban a almorzar y yo inventaba excusas para no gastar. Caminaba largas distancias para ahorrar el pasaje del autobús. Apagaba las luces de mi departamento para que la cuenta de electricidad fuera más baja. Vivía como una mendiga para poder darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Pero no fue suficiente. Ni siquiera con 4 años de ahorro extremo pude reunir lo necesario. Las casas eran caras, demasiado caras para una costurera vieja y cansada. Entonces tomé decisiones desesperadas. Vendí las pocas joyas que tenía, las que mi abuela me había dejado y que yo guardaba como tesoros. Vendí muebles viejos que tenían valor sentimental. Y aún así no alcanzaba. Así que fui al banco y pedí un préstamo. Me endeudé hasta el cuello. Firmé papeles que apenas entendía. Acepté tasas de interés que me ahogarían por años. Pero no me importó. Solo pensaba en la cara de felicidad que pondría Enrique cuando le dijera: «Hijo, te compré una casa». Hace 2 años finalmente lo logré. Reuní $180,000. Era una fortuna para mí, el resultado de décadas de sacrificio. Encontré una casa linda en un barrio tranquilo.
No era una mansión, pero era digna, segura, con 3 habitaciones y un pequeño jardín. Era perfecta para Enrique y Melissa. Era el sueño hecho realidad. Le dije a Melissa que quería darle esta sorpresa a Enrique. Le pedí que me ayudara con los trámites porque yo no entendía mucho de papeles legales y notarías. Ella se mostró emocionada, casi llorando de la alegría. Me abrazó, me llamó la mejor suegra del mundo, me dijo que Enrique era un hombre afortunado de tenerme. Me dijo que ella se encargaría de todo, que yo no me preocupara por nada, que solo tenía que transferir el dinero y firmar donde ella me indicara. Confié en ella. Confié completamente. Porque era la esposa de mi hijo. Porque era familia. Porque pensé que nadie podría ser tan miserable como para robarle a una anciana que solo quería ayudar. Transferí los $180,000 a la cuenta que Melissa me dio. Firmé los documentos que ella puso frente a mí sin leerlos bien, porque mis ojos ya no ven como antes y porque ella me aseguraba que todo estaba en orden. Me dijo que la casa ya estaba a nombre de Enrique, que era una sorpresa maravillosa, que esperáramos un poco antes de decirle para que fuera aún más especial. Esperé. Esperé semanas. Esperé meses. Y mientras esperaba, mi vida se convirtió en un infierno silencioso. Después de entregar todo ese dinero, me quedé con casi nada. El préstamo del banco comenzó a cobrarme intereses altísimos. Mis ahorros desaparecieron. Tuve que seguir trabajando a pesar de mis manos adoloridas y mi vista cansada. Pero no me importaba. Cada vez que pensaba en la felicidad de Enrique cuando finalmente le dijera que tenía una casa propia, todo el dolor valía la pena. Pasaron 6 meses. Melissa siempre tenía una excusa para retrasar el momento de contarle a Enrique. Que había un problema con los papeles. Que faltaba una firma. Que el notario estaba de vacaciones. Que era mejor esperar hasta su cumpleaños. Que era mejor esperar hasta Navidad. Siempre había algo. Y yo, como una tonta, le creía. Mientras tanto, algo extraño empezó a pasar. Enrique comenzó a llamarme más seguido, pero no para contarme cosas buenas. Me llamaba para pedirme dinero prestado. Me decía que estaba pasando por dificultades económicas, que había perdido su empleo, que Melissa y él estaban luchando para pagar la renta. Yo no entendía nada. ¿Cómo podían tener problemas de renta si yo les había comprado una casa? Pero no podía preguntarles sin arruinar la sorpresa. Le presté dinero a Enrique varias veces. Dinero que yo no tenía, dinero que saqué de tarjetas de crédito que ya estaban al límite. Me dolía verlo sufrir, me partía el alma escucharlo tan angustiado por teléfono. Pero yo pensaba que era temporal, que pronto Melissa le contaría sobre la casa y todos sus problemas se resolverían. Solo tenía que esperar un poco más. Solo un poco más. 1 año pasó desde que entregué el dinero. 1 año completo. Y la situación de Enrique empeoraba cada día. Me contó que habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño y más barato porque no podían pagar donde estaban. Luego me dijo que ese departamento también se les hacía difícil. Finalmente, hace 6 meses, me confesó algo que me destrozó el corazón. Habían perdido su departamento y estaban viviendo en la casa de la hermana de Melissa, Claudia, quien los recibió pero los trataba como una carga. Yo no aguanté más. Llamé a Melissa. Le exigí que me explicara qué estaba pasando. ¿Por qué Enrique no estaba viviendo en la casa que yo había comprado? ¿Por qué seguía sufriendo si yo había sacrificado todo para darle un hogar? Melissa se puso nerviosa. Tartamudeaba. Me dijo que había habido complicaciones legales con la propiedad, que estaban en proceso de resolverlo, que no me preocupara, que pronto todo estaría arreglado. Me pidió que no le dijera nada a Enrique todavía porque no quería ilusionarlo hasta que todo estuviera completamente seguro. Algo en su voz no me gustó. Algo en sus palabras sonaba falso. Pero yo quería creer. Necesitaba creer. Porque si no era verdad, si algo malo había pasado, significaba que todo mi sacrificio había sido en vano. Pasaron 2 meses más. 8 semanas de agonía. Enrique me llamaba llorando, diciéndome que se sentía un fracaso, que no podía darle estabilidad a su esposa, que estaba durmiendo en el sofá de la casa de Claudia mientras su cuñada le recordaba cada día que era un mantenido. Mi hijo, mi niño trabajador y honesto, estaba siendo humillado. Y yo tenía el poder de cambiar eso, pero Melissa me pedía silencio. Ya no pude más. Hace 4 meses tomé una decisión.
Busqué la dirección de la casa que supuestamente había comprado para Enrique. La dirección que aparecía en los papeles que Melissa me había dado. Tomé un autobús que me llevó 1 hora y media de viaje. Llegué al barrio. Encontré la casa. Era hermosa. Exactamente como la recordaba. El jardín estaba bien cuidado. Las ventanas brillaban limpias bajo el sol. Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte. Pensé que tal vez Enrique ya estaba viviendo ahí y simplemente no me lo había dicho. Pensé que tal vez la sorpresa finalmente se había concretado y yo era la única que no lo sabía. Toqué el timbre. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. No era Melissa. Era una completa extraña. Detrás de ella apareció un hombre que tampoco conocía. Me miraron con curiosidad. ¿En qué podemos ayudarla?, preguntó la mujer con amabilidad. Yo no sabía qué decir. Mi boca se secó. Finalmente, con voz temblorosa, pregunté, ¿vive aquí Enrique? Enrique y su esposa Melissa. La pareja se miró entre sí, confundida. No, señora. Aquí vivimos nosotros. Mi esposo y yo. Compramos esta casa hace 1 año y medio. El mundo se detuvo. Todo dejó de tener sentido. Debe haber un error, dije. Yo compré esta casa hace 2 años. Yo pagué por ella. Esta casa es de mi hijo. El hombre frunció el ceño. Señora, nosotros compramos esta propiedad de manera completamente legal. Tenemos todos los documentos. La dueña anterior era una mujer llamada Melissa. Ella nos vendió la casa por $280,000. Todo está en regla. $280,000. Yo había pagado $180,000. Melissa había vendido la casa por $100,000 más. Mi cerebro no procesaba la información. No podía ser real. No podía estar pasando. ¿Puede mostrarme los documentos?, pedí con un hilo de voz. El hombre dudó, pero su esposa, viendo mi estado, asintió con compasión. Entraron un momento y regresaron con una carpeta. Me mostraron la escritura. Ahí estaba el nombre de Melissa como vendedora. La fecha de la transacción, hace 18 meses. El precio, $280,000. Sentí que me iba a desmayar. La mujer me ayudó a sentarme en el escalón de la entrada. Me ofreció agua. Yo apenas podía respirar. Pero yo le di el dinero a ella, susurré. Yo pagué por esta casa para mi hijo. Ella dijo que lo haría a nombre de él. La pareja me miró con lástima. Lo sentimos mucho, señora. Pero nosotros compramos esto de buena fe. Si hubo un fraude, usted necesita hablar con un abogado. Nosotros solo compramos una casa que estaba en venta. Regresé a mi departamento en estado de shock. No podía pensar. No podía procesar lo que acababa de descubrir. Melissa me había robado. Mi propia nuera, la mujer en la que confié, la madre de los nietos que yo esperaba tener algún día, me había robado todo. No solo el dinero. Me había robado mi sueño, mi sacrificio, mi futuro. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi pequeña habitación, mirando la pared, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Pensé en confrontarla inmediatamente. Pensé en gritarle, en exigirle explicaciones, en llamar a la policía. Pero algo me detuvo. Si yo la confrontaba sin pruebas sólidas, ella lo negaría todo. Diría que yo estaba confundida, que mi memoria fallaba, que era una vieja senil inventando cosas. Y yo no tenía nada más que los papeles que ella misma me había dado, papeles que seguramente estaban manipulados. Necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente busqué en internet hasta encontrar el nombre de un abogado. Evaristo. Un hombre serio de unos 50 años que trabajaba en casos de fraude. Pedí una cita y le conté todo. Absolutamente todo. Le mostré los documentos que tenía, le di el nombre de Melissa, la dirección de la casa, los datos de la transferencia bancaria. Evaristo me escuchó con atención. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. Señora Dolores, esto es un caso claro de fraude y apropiación indebida. Su nuera la engañó para quedarse con su dinero. Pero necesitamos construir un caso sólido. Necesitamos cada documento, cada prueba, cada mensaje.
Y necesitamos hacerlo sin que ella sospeche que usted sabe la verdad. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué no podemos ir directamente a la policía? Porque si ella se da cuenta de que usted sabe, puede destruir evidencia, puede esconder el dinero, puede inventar una historia convincente. Es mejor que sigamos investigando en silencio. Que reunamos todo lo necesario para que no pueda escapar cuando llegue el momento. Acepté. Durante los siguientes 4 meses, Evaristo y yo trabajamos en secreto. Él consiguió los registros bancarios que mostraban exactamente a dónde fue mi dinero. Consiguió la escritura real de la casa, donde constaba que Melissa la puso a su nombre, no al de Enrique. Consiguió el registro de la venta posterior, donde ella y su hermana Claudia se repartieron las ganancias. Cada documento que Evaristo me mostraba era como un puñal en el corazón. La cuenta bancaria a donde yo transferí los $180,000 no era solo de Melissa. Era una cuenta conjunta entre ella y Claudia. Las 2 hermanas habían planeado esto juntas desde el principio. Yo no era solo víctima de mi nuera. Era víctima de una conspiración familiar completa. Evaristo descubrió más cosas. Descubrió que con el dinero de la venta, Melissa y Claudia habían abierto un negocio de ropa. Una boutique elegante en el centro de la ciudad. El nombre del local me hizo sentir náuseas. Hermanas Unidas. ¡Qué ironía! Unidas para robarle a una anciana que solo quería ayudar a su hijo. También descubrimos que Melissa había comprado un automóvil nuevo. Un vehículo de lujo que costaba más de $30,000. Y Claudia se había ido de vacaciones a Europa 2 veces en el último año. Todo con mi dinero. Todo con el sudor de 40 años de trabajo. Todo con el sacrificio de una madre que se quedó sin nada para darle un hogar a su hijo. Mientras yo vivía endeudada hasta el cuello, pagando intereses bancarios que me ahogaban, comiendo una vez al día para poder sobrevivir, ellas se paseaban en autos lujosos y viajaban por el mundo. Y lo peor de todo, Enrique no sabía nada. Mi hijo seguía sufriendo, seguía sin hogar, seguía pidiendo dinero prestado mientras su propia esposa nadaba en la fortuna que le robó a su madre. Evaristo me preguntó varias veces si quería confrontarlas de inmediato. Teníamos suficiente evidencia para proceder legalmente. Pero yo le pedí que esperáramos. Quería el momento perfecto. Quería que fuera público. Quería que Melissa sintiera la misma humillación que yo había sentido durante 2 años. Quería que todos supieran qué clase de persona era realmente. Decidí que sería en Navidad. En la cena de Navidad que yo organizaría en mi pequeño departamento. Invitaría a Enrique, a Melissa, a Claudia y a algunos otros familiares. Prepararía todo con esmero, como si fuera una celebración normal. Y entonces, cuando todos estuvieran ahí, cuando no pudiera escapar, revelaría la verdad. Evaristo estaría esperando afuera, listo para entrar en el momento exacto con todos los documentos y, si era necesario, con la policía. Durante esas semanas de preparación, tuve que seguir fingiendo. Tuve que seguir hablando con Melissa como si no supiera nada. Tuve que escuchar sus mentiras con una sonrisa en el rostro mientras por dentro me moría de rabia. Cada vez que la veía, cada vez que ella me llamaba suegrita con esa voz dulce y falsa, yo quería gritarle la verdad. Pero me contuve. El plan tenía que funcionar perfectamente. Enrique me llamó 2 semanas antes de Navidad. Estaba llorando. Mamá, no sé qué hacer. Claudia nos va a echar de su casa. Dice que ya no puede mantenernos. Melissa y yo vamos a tener que buscar un refugio o dormir en el auto. Me siento tan humillado, tan fracasado. Esas palabras me destrozaron. Mi hijo, mi niño, pensando que era un fracaso cuando en realidad tenía una esposa que lo había traicionado de la peor manera posible. Quise decirle todo en ese momento. Quise gritarle que no era su culpa, que había sido engañado, que su esposa era una ladrona. Pero no podía. No todavía. Si le decía, él confrontaría a Melissa y ella tendría tiempo de prepararse, de inventar excusas, de manipular la situación. Hijo, resiste un poco más, le dije con voz temblorosa. Ven a cenar en Navidad. Trae a Melissa. Todo va a cambiar. Te lo prometo. Él no entendía a qué me refería, pero aceptó. Siempre fue un buen hijo. Siempre me hizo caso. Los días previos a la Navidad fueron los más largos de mi vida. Gasté dinero que no tenía en preparar una cena digna. Compré pavó, ensaladas, postres.
Limpié mi departamento hasta que brilló. Puse adornos navideños que había guardado durante años. Quería que todo se viera perfecto. Quería que fuera memorable, porque esa noche cambiaría todo. Llegó el 24 de diciembre. Comencé a cocinar desde temprano. Mis manos temblaban mientras pelaba papas y sazonaba el pavó. No era de nervios normales. Era la anticipación de lo que estaba por venir. Evaristo me llamó a media tarde. Estoy listo, Dolores. Tengo todos los documentos. En cuanto usted me dé la señal, entraré. A las 7 de la noche comenzaron a llegar los invitados. Primero llegó mi prima Naila con su esposo. Luego llegó un vecino que siempre fue amable conmigo. Y finalmente, a las 7:30, llegaron Enrique y Melissa. El estado de mi hijo me partió el alma. Se veía demacrado, cansado, con la ropa arrugada. Sus ojos tenían ojeras profundas. Había perdido peso. Era la imagen de un hombre derrotado. Melissa, en cambio, lucía radiante. Llevaba un vestido verde esmeralda que seguramente costó una fortuna. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus uñas recién hechas. Zapatos de tacón elegantes. Todo comprado con mi dinero. Todo pagado con mi sufrimiento. Me abrazó con su hipocresía característica. Suegrita querida, qué linda se ve. Y qué cena tan hermosa preparó. Usted siempre tan generosa, tan sacrificada. Enrique tiene mucha suerte de tenerla. Tuve que morderme la lengua para no escupirle la verdad en ese mismo momento. Pero sonreí. Actué como si todo estuviera bien. Pasen, pasen. Pónganse cómodos. La cena está casi lista. Claudia llegó 15 minutos después. Iba igual de elegante que su hermana. Cuando entró, miró mi pequeño departamento con desdén apenas disimulado. Pude ver en sus ojos lo que pensaba. ¡Qué lugar tan miserable! No sabía que ese lugar miserable existía porque ella y su hermana me habían robado todo. Nos sentamos a la mesa. Serví la cena. Todos comían y conversaban. Hacían comentarios sobre lo rica que estaba la comida, sobre lo bonitos que se veían los adornos. Era una escena navideña perfecta en la superficie. Pero yo apenas podía tragar. Cada bocado se sentía como piedra en mi garganta. Enrique intentaba sonreír, pero yo notaba su tristeza. En un momento, cuando Melissa fue al baño, él se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, gracias por esta cena. No sabes cuánto necesitaba algo así. Estos últimos meses han sido los peores de mi vida». «Lo sé, hijo», le dije tomando su mano. «Pero todo está por cambiar. Te lo prometo». Cuando Melissa regresó, se sentó junto a Enrique y le puso la mano en el hombro de manera posesiva. Como si fuera una esposa preocupada y amorosa. Como si no fuera la razón principal de todo su sufrimiento. La vi actuar y sentí una rabia tan grande que casi pierdo el control. Claudia estaba hablando de sus planes para el año nuevo. Mencionó que quería expandir el negocio, abrir otra boutique. «Las cosas nos están yendo muy bien», dijo con orgullo. «El negocio de ropa está generando ganancias increíbles. Melissa y yo estamos pensando en invertir en bienes raíces también». Enrique la escuchaba con expresión triste. Seguramente pensaba en lo injusto que era que su cuñada prosperara mientras él no tenía ni dónde vivir. No sabía que ese negocio exitoso había sido construido con el dinero destinado a darle un hogar. Terminamos de cenar. Serví el postre. Y entonces, cuando todos tenían sus platos llenos y estaban relajados, decidí que era el momento. Respiré profundo. Envié un mensaje de texto a Evaristo. «Ya». Me puse de pie. Todos me miraron con curiosidad. «Antes de que sigamos con la celebración, hay algo que necesito decir», comencé con voz firme. El ambiente cambió instantáneamente. Todos dejaron sus cucharas. Las conversaciones murieron. Me miraban esperando algún brindis navideño o alguna anécdota familiar. No tenían idea de lo que estaba por venir. Miré directamente a Enrique. Mi hijo, mi niño, el motivo de todo mi sacrificio. «Enrique, hace 2 años tomé una decisión. Una decisión que me costó todo lo que tenía y más. Vendí mis joyas, vendí mis muebles, pedí un préstamo que me ha mantenido endeudada hasta el día de hoy. Todo para cumplir un sueño, comprarte una casa».
Enrique me miró confundido. ¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? Junté $180,000, continué. Mi voz empezaba a quebrarse, pero me mantuve firme. Encontré una casa perfecta para ti, con 3 habitaciones, un jardín, en un barrio seguro. Era todo lo que yo hubiera querido tener para mí misma, pero nunca pude. Así que decidí dártelo a ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Enrique. Mamá, yo nunca supe nada de eso. Nunca recibí ninguna casa. ¿De qué estás hablando? Melissa se había puesto pálida. Intentó interrumpir. Dolores, creo que hay una confusión. Silencio, grité. Fue la primera vez en mi vida que le grité a alguien así. Todavía no termino de hablar. Le pedí ayuda a Melissa con los trámites porque yo no entiendo de papeles legales. Le transferí los $180,000 a la cuenta que ella me indicó. Firmé los documentos que ella puso frente a mí. Y ella me prometió, me juró, que la casa quedaría a tu nombre, Enrique. Que sería una sorpresa maravillosa para ti. Enrique se giró hacia Melissa. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y horror creciente. Melissa, ¿qué significa esto? Melissa intentó sonreír, pero le salió una mueca grotesca. Cariño, tu mamá está confundida. Ella tiene problemas de memoria últimamente. Yo nunca. Mentirosa, volví a gritar. Hace 4 meses fui a esa casa. Toqué la puerta. ¿Y sabes quién abrió? ¿Enrique? Una pareja de extraños. Completos desconocidos que me dijeron que ellos compraron esa casa hace 1 año y medio. ¿Y sabes de quién la compraron? De Melissa. Tu esposa vendió la casa que yo compré para ti. La vendió por $280,000. $100,000 de ganancia. Ganancia hecha con mi sufrimiento. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Enrique miraba a Melissa con una expresión que nunca le había visto. Era como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez. Enrique, yo puedo explicar. Comenzó Melissa con voz temblorosa. Explícame entonces, dijo Enrique con voz fría. Explícame cómo mi madre te dio $180,000 para comprarme una casa y yo llevo 2 años viviendo en la miseria. Explícame cómo perdimos nuestro departamento y tuvimos que mendigar techo en casa de tu hermana mientras tú tenías ese dinero. Explícame cómo he estado durmiendo en un sofá, sintiéndome un fracasado, mientras tú. No pudo terminar. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Nunca había visto a mi hijo llorar así. Ni siquiera cuando su padre nos abandonó. Era el llanto de un hombre completamente destrozado. Claudia intentó defender a su hermana. Esto es ridículo. Ustedes no pueden probar nada. Son acusaciones de una anciana resentida que... El timbre sonó. Todos nos quedamos congelados. Fui a abrir la puerta. Era Evaristo. Entró con su maletín de cuero negro y una expresión seria. Buenas noches. Soy el abogado Evaristo Ruiz. He sido contratado por la señora Dolores para investigar un caso de fraude. Melissa se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No tienen ningún derecho. Esto es acoso. Yo no hice nada malo. Todo fue un malentendido. Evaristo abrió su maletín con calma. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Un malentendido? Veamos. Aquí tengo el comprobante de transferencia bancaria. $180,000 transferidos de la cuenta de Dolores a una cuenta conjunta a nombre de Melissa y Claudia. Fecha. Hace 2 años. Claudia se levantó también. Eso no prueba nada. Tal vez fue un regalo. Un regalo. Evaristo sonrió con ironía. Aquí tengo la escritura de la propiedad. La casa fue registrada a nombre de Melissa, no de Enrique. ¿Por qué una suegra regalaría dinero para que su nuera comprara una casa a su propio nombre? Melissa intentó interrumpir, pero Evaristo continuó. Y aquí está el registro de venta. La casa fue vendida 18 meses después por $280,000. Ganancia neta, $100,000. El dinero fue dividido entre Melissa y Claudia. $50,000 para cada una. Sacó más papeles.
Con ese dinero abrieron un negocio. Hermanas Unidas. Aquí están los documentos de registro comercial. Melissa también compró un vehículo de lujo por $32,000. Tengo la factura. Y Claudia realizó 2 viajes a Europa. Tengo los registros de las tarjetas de crédito. Cada documento que mostraba era como una bomba cayendo en la habitación. Mi prima Naila y el vecino miraban la escena con la boca abierta. Enrique seguía llorando, pero ahora también temblaba de rabia. Mientras tanto, continuó Evaristo. Dolores ha estado pagando un préstamo bancario con intereses del 23% anual. Ha estado viviendo con menos de $1,000 al mes. Ha tenido que prestarle dinero a su propio hijo, dinero que no tenía, sacándolo de tarjetas de crédito. Todo mientras ustedes dos se enriquecían con su sacrificio. Melissa cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Yo iba a devolverle el dinero. Lo juro. Solo necesitaba tiempo. El negocio iba a generar suficiente dinero y yo le iba a regresar todo. ¿Cuándo?, preguntó Evaristo con frialdad. ¿Cuándo exactamente planeabas devolverle $180,000 más intereses a una mujer de 61 años que se está muriendo de hambre? ¿Después de tu tercer viaje a Europa? ¿Después de comprar tu segundo auto de lujo? Enrique se puso de pie. Caminó hacia Melissa. Ella intentó tomar su mano, pero él la apartó con violencia. No me toques. No te atrevas a tocarme. Eres una ladrona. Le robaste a mi madre. Me mentiste durante 2 años. Me dejaste sufrir, me dejaste humillarme, me dejaste sentir que era un fracaso mientras tú gastabas el dinero que era para darme un hogar. Enrique, por favor, yo te amo. Cometí un error, pero te amo, suplicaba Melissa. ¿Me amas? La voz de Enrique era puro veneno. Tú no sabes lo que es el amor. El amor es lo que mi madre hizo. Trabajar 40 años hasta destruirse las manos. Vender todo lo que tenía. Endeudarse hasta el cuello. Eso es amor. Lo tuyo es codicia. Lo tuyo es maldad pura. Claudia intentó acercarse a su hermana, pero Evaristo la detuvo. Ni un paso más. Ambas van a enfrentar cargos criminales. Fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos. Estoy presentando una demanda civil por el total del dinero más daños y perjuicios. Melissa seguía de rodillas, llorando de manera histérica. Su vestido verde esmeralda, ese vestido caro comprado con mi dinero, estaba arrugado y manchado de lágrimas. Por favor, no llamen a la policía. Les devolveré todo. Venderé el negocio, venderé el auto, lo que sea necesario. Pero no me metan a la cárcel. Por favor. Claudia, que hasta hace unos minutos había mantenido una postura arrogante, ahora también temblaba. Esto es culpa de Melissa. Yo solo seguí su plan. Ella me convenció. Yo no sabía que estaba tan mal. Mentirosa, gritó Melissa girándose hacia su hermana. Tú fuiste quien me dijo que lo hiciéramos. Tú fuiste quien dijo que Dolores era una vieja tonta que nunca se daría cuenta. Tú planeaste todo desde el principio. Y ahí estaba. La traición más profunda. Cuando los criminales se ponen contra la pared, se devoran entre ellos. Las 2 hermanas que se hacían llamar unidas ahora se acusaban mutuamente, cada una intentando salvar su propio pellejo sin importarle destruir a la otra. Evaristo sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía ahora. Tengo suficiente evidencia para que ambas sean arrestadas esta misma noche. No. Melissa se arrastró por el piso hasta mis pies. Intentó agarrar mi pierna. Suegrita, por favor. Usted siempre fue tan buena conmigo. Tan comprensiva. Por favor, tenga piedad. Cometí un error terrible, lo sé. Pero puedo enmendarlo. Le juro que le devolveré cada centavo. Con intereses. Todo. Pero no me haga esto. No destruya mi vida. La miré. Esta mujer que me había llamado suegrita con tanta dulzura mientras me apuñalaba por la espalda. Esta mujer que me había abrazado mientras planeaba robarme todo. Esta mujer que había visto a mi hijo sufrir día tras día y no había dicho nada porque eso hubiera significado confesar su crimen. La miré y no sentí nada más que desprecio. Tú destruiste tu propia vida, le dije con voz firme.
Yo te confié algo sagrado. Te confié el futuro de mi hijo. Y tú lo usaste para enriquecerte. Me viste vivir en la miseria estos 2 años. Me viste prestarle dinero a Enrique, dinero que yo no tenía, mientras tú guardabas silencio. Viste a mi hijo dormir en un sofá, sintiéndose un fracaso, y nunca dijiste la verdad. No mereces piedad. Enrique se acercó. Su rostro estaba rojo de la rabia y el llanto. Quiero el divorcio. Mañana mismo voy a iniciar los trámites. No quiero volver a verte en mi vida. Me das asco. Melissa intentó agarrarlo, pero él se alejó. Enrique, somos esposos. Hemos estado juntos 5 años. No puedes tirar todo por la borda así. Yo no puedo tirarlo por la borda. Enrique rió con amargura. Tú tiraste nuestro matrimonio por la borda el día que decidiste robarle a mi madre. El día que decidiste que el dinero era más importante que mi bienestar. Llevamos 2 años casados en mentiras. 2 años donde cada vez que me mirabas, cada vez que me besabas, cada vez que me decías que me amabas, estabas mintiendo. Todo era mentira. Nuestra vida entera era una mentira. Claudia intentó escabullirse hacia la puerta, pero Evaristo la bloqueó. Ni lo intente. Si sale por esa puerta, llamaré a la policía inmediatamente y les diré que está huyendo. Eso solo empeorará su situación. Mi prima Naila, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Dolores, yo sabía que estabas pasando por dificultades económicas estos años. Varias veces te ofrecí ayuda y siempre la rechazaste. Nunca entendí por qué. Ahora todo tiene sentido. Te quedaste sin nada por ayudar a tu hijo y estas víboras te robaron. El vecino también intervino. Yo las he visto a ustedes dos, dijo señalando a Melissa y Claudia. Las he visto llegar en su auto de lujo, con sus bolsas de marcas caras, con sus ropas elegantes. Y siempre me pregunté cómo podían darse esos lujos mientras Dolores aquí vivía contando cada centavo. Ahora sé de dónde salió ese dinero. Melissa sollozaba de manera incontrolable. Su hermana Claudia había dejado de intentar defenderse y simplemente miraba al piso con expresión derrotada. El maquillaje corrido, el cabello despeinado, la postura encorvada. Ya no eran las mujeres elegantes y seguras que habían entrado a mi departamento hacía apenas 1 hora. Eran criminales atrapadas y lo sabían. Evaristo miró su reloj. Señora Dolores, ¿quiere que llame a la policía ahora o prefiere darles una última oportunidad de explicarse? Pensé en eso por un momento. Parte de mí quería verlas arrestadas inmediatamente. Quería verlas esposadas, humilladas, llevadas en un patrullero mientras los vecinos miraban. Pero otra parte de mí quería respuestas. Quería entender cómo alguien podía ser tan cruel. Quiero saber por qué, dije finalmente. Melissa, mírame a los ojos y dime por qué lo hiciste. ¿Tanto te importaba el dinero? ¿Valía la pena destruir a una familia por dinero? Melissa levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados e inyectados de sangre. Yo no sé cómo explicarlo. Cuando usted me dio ese dinero, cuando vi esos $180,000 en la cuenta, fue como una tentación demasiado grande. Claudia y yo siempre habíamos soñado con tener nuestro propio negocio. Y de repente ahí estaba la oportunidad. Pensé que podría hacer crecer el dinero, duplicarlo, triplicarlo, y entonces devolverle todo a usted y nadie se daría cuenta. Pero las cosas no funcionaron así de rápido, continué por ella. El negocio no generó ganancias inmediatas. Y mientras tanto, tuviste que seguir mintiendo. Tuviste que ver a Enrique sufrir día tras día. Melissa asintió, incapaz de hablar. ¿Y nunca pensaste en confesar? Pregunté. Nunca, ni una sola vez en 2 años, pensaste en decirle la verdad a tu esposo. Todos los días, susurró Melissa. Todos los días quería decírselo. Pero tenía miedo. Tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de ir a la cárcel. Y cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande y era más difícil confesar. Era como una bola de nieve que no podía detener. Enrique la miraba con una mezcla de dolor y furia. Tenías miedo de perderme, así que decidiste mantenerme en la ignorancia mientras me veías hundirme. Esa es tu idea del amor. Claudia finalmente habló. Su voz era apenas audible.
Yo convencí a Melissa. Dolores tiene razón. Yo fui quien le dijo que lo hiciéramos. Yo fui quien le dijo que una anciana de 60 años nunca tendría el valor de denunciarnos. Que aunque descubriera la verdad, no tendría pruebas suficientes. Que podríamos salir impunes. Yo fui la arquitecta de todo esto. Por primera vez en toda la noche, Melissa y Claudia se miraron. Y en ese momento vi algo que me sorprendió. Vi que realmente eran hermanas. Vi que a pesar de todo, a pesar de haberse traicionado hace unos minutos, seguían siendo familia. Y eso me hizo pensar en Enrique y en mí. En cómo yo habría hecho cualquier cosa por él, incluso arruinarme. Pero ellas habían usado ese vínculo familiar para el mal, para la codicia, para el egoísmo. Evaristo interrumpió mis pensamientos. Señora Dolores, necesito que tome una decisión. Podemos proceder de dos maneras. Primera opción, llamo a la policía ahora mismo, presentamos cargos criminales, y ellas enfrentarán juicio. Si son declaradas culpables, podrían pasar entre 5 y 10 años en prisión. Segunda opción, llegamos a un acuerdo extrajudicial. Ellas devuelven el dinero completo más daños y perjuicios, firman documentos legales reconociendo el fraude, y usted decide si quiere proceder con cargos criminales más adelante. Miré a Enrique, mi hijo. Él era quien más había sufrido en todo esto, además de mí. ¿Qué quieres tú, hijo? Enrique respiró profundo. Quiero que paguen. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Pero también quiero que mi madre recupere su dinero lo más pronto posible. No quiero que esto se alargue en tribunales durante años mientras ella sigue endeudada. Tenía razón. Los procesos legales podían tardar años. Y yo no tenía años para esperar. Estaba vieja, cansada, enferma. Necesitaba resolver esto ahora. Haremos lo siguiente, dije con voz firme. Tienen una semana para venderlo todo. El negocio, el auto, todo lo que compraron con mi dinero. Y me van a devolver cada centavo. No solo los 180,000. Quiero $300,000. Por los intereses que he pagado, por el sufrimiento causado, por todo. Melissa y Claudia me miraron con horror. ¿$300,000 en una semana? Eso es imposible. El negocio no se puede vender tan rápido. Necesitamos al menos un mes, 2 meses. Evaristo intervino con voz dura. No están en posición de negociar. Si no aceptan estos términos, la señora Dolores procederá con cargos criminales esta misma noche. Y créanme, con toda la evidencia que tenemos, pasarán años en prisión. Años donde no podrán trabajar, donde perderán todo de todas formas, donde sus nombres quedarán manchados para siempre. Al menos así tienen la oportunidad de salir de esto con algo de dignidad. Claudia miró a su hermana. Melissa miró a Claudia. Ambas sabían que no tenían opción. Estaban atrapadas y lo sabían. Finalmente, Melissa asintió con la cabeza. Está bien. Haremos lo que sea necesario. Venderemos el negocio, el auto, pediremos préstamos si es necesario. Pero por favor, denos esa oportunidad. Una semana, repetí. 7 días. Si al final del 7º día no tengo los $300,000 en mi cuenta bancaria, Evaristo llamará a la policía y presentará todos los cargos. Entendido. Ambas asintieron. Parecían fantasmas. Toda la arrogancia, toda la elegancia, todo el poder que habían mostrado al entrar a mi departamento había desaparecido. Ahora solo eran 2 mujeres aterrorizadas enfrentando las consecuencias de sus actos. Evaristo sacó unos documentos de su maletín. Necesito que firmen esto. Es un reconocimiento escrito de los hechos. Admiten haber cometido fraude, admiten haber tomado el dinero de la señora Dolores, admiten todo. Si no cumplen con el pago en una semana, este documento será presentado como evidencia en corte y facilitará enormemente el proceso criminal. Melissa tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Leyó el documento con lágrimas rodando por sus mejillas. Cada palabra que leía era una confirmación de su crimen, una admisión de su traición. Firmó al final con su nombre completo. Luego le pasó el bolígrafo a Claudia, quien también firmó después de leer. Evaristo guardó los documentos firmados en su maletín. Muy bien. El reloj empieza ahora.
Tienen hasta el 31 de diciembre a las 6 de la tarde para transferir los $300,000. Ni un minuto más. Enrique, que había estado en silencio durante esta negociación, finalmente habló. Yo también quiero algo. Quiero que Melissa firme los papeles de divorcio. No voy a esperar meses o años para separarme legalmente de ella. Quiero estar libre de esta mujer lo antes posible. Melissa comenzó a sollozar nuevamente. Enrique, por favor, dame una oportunidad. Sé que cometí un error terrible, imperdonable, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en reconstruir la confianza. La risa de Enrique fue fría y cruel. ¿Reconstruir la confianza? ¿Cómo? ¿Cómo reconstruyo la confianza con alguien que me mintió durante 2 años? ¿Alguien que me vio llorar de frustración mientras escondía la verdad? ¿Alguien que me vio dormir en el sofá de tu hermana, siendo humillado día tras día, y nunca dijo nada? No hay terapia que arregle eso. No hay palabras que puedan sanar lo que me hiciste. Pero yo te amo, insistió Melissa con desesperación. A pesar de todo, a pesar de mis errores, yo te amo de verdad. No sabes lo que es el amor, respondió Enrique. El amor no es egoísta. El amor no es traición. El amor no es mentira. Lo que tú sientes por mí, si es que sientes algo, no es amor. Es posesión. Es conveniencia. Tal vez incluso es culpa. Pero no es amor. Evaristo volvió a intervenir. Los papeles de divorcio se pueden preparar mañana mismo. Melissa, si quieres evitar un proceso largo y complicado, te sugiero que firmes sin poner objeciones. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que has causado. Melissa no respondió. Solo agachó la cabeza, derrotada. Su hermana Claudia la tomó del brazo, ayudándola a ponerse de pie. Las dos se veían destruidas, como si hubieran envejecido 10 años en una hora. Pueden irse, les dije. Pero recuerden, 1 semana. 7 días. El reloj está corriendo. Las 2 hermanas caminaron hacia la puerta. Melissa se detuvo un momento, mirando hacia atrás a Enrique. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Enrique ni siquiera la miró. Se había girado hacia la ventana, observando la noche navideña afuera. Melissa y Claudia salieron finalmente, cerrando la puerta detrás de ellas. El silencio que siguió fue pesado. Naila se acercó y me abrazó. Dolores, eres la mujer más valiente que conozco. Lo que acabas de hacer requirió una fuerza increíble. El vecino también se acercó. Si necesita testigos para cualquier cosa, cuenta conmigo. Lo que vi aquí esta noche fue justicia pura. Evaristo guardó sus documentos y cerró su maletín. Señora Dolores, creo que lo manejamos de la mejor manera posible. Ahora solo queda esperar y ver si cumplen. Si no lo hacen, procederemos con todo el peso de la ley. Gracias, Evaristo, le dije. No sé qué hubiera hecho sin tu ayuda. Es mi trabajo, respondió con una sonrisa. Pero también es mi deber. Casos como este me recuerdan por qué me hice abogado. Para proteger a personas como usted de depredadores como ellas. Después de que Evaristo se fue, me acerqué a Enrique. Seguía mirando por la ventana. Puse mi mano en su hombro y él se giró hacia mí. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Mamá, lo siento tanto. Lo siento por no haber sabido. Por no haberme dado cuenta. Por haberte hecho pasar por todo esto. Lo abracé con fuerza. Hijo, tú no tienes nada de qué disculparte. Tú fuiste víctima también. Ella te engañó tan completamente como me engañó a mí. Pero debía haberlo sospechado, dijo entre sollozos. Debía haber notado algo extraño. Sus gastos, sus ropas nuevas, el auto. Todo estaba ahí frente a mí y yo no vi nada. No lo viste porque confiabas en ella, le expliqué. Porque cuando amas a alguien, no pasas cada segundo buscando señales de traición. Confías. Y ella abusó de esa confianza de la manera más vil posible. Nos quedamos abrazados por un largo rato. Naila y el vecino eventualmente se despidieron, dejándonos solos. La cena de Navidad que había preparado con tanto esmero seguía en la mesa, ahora fría e intacta. Los adornos navideños que había colgado con esperanza ahora parecían irónicos.
Esta debía ser una noche de celebración y se había convertido en una noche de revelaciones dolorosas. Pero también, de alguna manera, era liberadora. La verdad finalmente había salido a la luz. Los secretos habían sido expuestos. Y aunque dolía, aunque era devastador, al menos ya no vivíamos en la mentira. Mamá, dijo Enrique después de un rato. ¿Dónde vas a vivir después de que recuperes el dinero? Este departamento es tan pequeño y está en tan mal estado. No lo sé, admití. No he pensado tan lejos. Solo me he concentrado en recuperar lo que me robaron. Vente a vivir conmigo, dijo de repente. Cuando todo esto se resuelva, cuando recuperes tu dinero, usémoslo para comprar una casa. Una casa para los dos. Una casa donde puedas descansar finalmente después de toda una vida de trabajo. Una casa donde yo pueda cuidarte como tú me cuidaste a mí todos estos años. Sus palabras me hicieron llorar. Lloré de felicidad, de alivio, de amor. Hijo, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo, insistió. Toda mi vida me has dado todo. Me diste educación, me diste valores, me diste amor incondicional. Y casi pierdo todo eso por una mujer que no valía ni un segundo de tu tiempo. Déjame hacer esto. Déjame cuidarte ahora. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Nos sentamos en el sofá viejo y gastado de mi pequeño departamento. Afuera, las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de los vecinos. Familias celebraban, reían, compartían. Nosotros habíamos tenido la peor Navidad imaginable. Pero también, de alguna manera extraña, habíamos tenido un regalo. El regalo de la verdad. El regalo de saber quién realmente valía la pena en nuestras vidas. Los siguientes días fueron una tortura de espera. Cada mañana me despertaba preguntándome si Melissa y Claudia cumplirían. Cada noche me acostaba con la incertidumbre de si realmente reunirían el dinero. Evaristo me llamaba diariamente para darme actualizaciones. Me contó que las hermanas habían puesto el negocio en venta inmediata, ofreciéndolo por mucho menos de su valor real para conseguir un comprador rápido. Que Melissa había vendido su auto de lujo. Que ambas habían pedido préstamos a familiares y amigos. El tercer día después de Navidad, Enrique se mudó oficialmente de la casa de Claudia. Recogió sus pocas pertenencias, las metió en 2 maletas viejas y se vino a vivir conmigo a mi pequeño departamento. Era un espacio minúsculo para 2 personas, pero ninguno se quejó. De hecho, después de todo lo que habíamos pasado, estar juntos nos daba consuelo. Nos daba fuerza. Enrique dormía en el sofá de la sala. Por las mañanas nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos en silencio, y luego cada uno se iba a sus asuntos. Yo seguía trabajando en el taller de costura, aunque mis manos apenas podían sostener la aguja por el dolor y el cansancio. Enrique había conseguido un trabajo temporal en un almacén, cargando cajas. No era el trabajo ideal para un hombre con su educación, pero necesitábamos el dinero y él no se quejaba. Por las noches nos sentábamos juntos y hablábamos. Hablábamos de todo lo que había pasado, de las señales que habíamos ignorado, de los momentos en que pudimos haber descubierto la verdad. Enrique me contó cosas que yo no sabía. Me contó que Melissa siempre había sido obsesiva con el dinero, que constantemente comparaba su vida con la de otras personas, que nunca estaba satisfecha con lo que tenían. Me contó que hubo momentos en que él sospechó que ella le ocultaba cosas, pero que siempre la había justificado porque la amaba. El amor te hace ciego, me dijo una noche. Te hace ignorar las banderas rojas. Te hace creer que la persona que amas es incapaz de hacerte daño. Y cuando finalmente ves la verdad, duele tanto que casi no puedes respirar. Yo entendía perfectamente lo que decía, porque yo también había confiado en Melissa. Yo también la había considerado parte de mi familia. Y la traición dolía de una manera que ninguna otra cosa podía doler. El 4.º día recibí una llamada de Melissa. Su voz sonaba desesperada, rota. Dolores, por favor, necesito hablar con usted. Necesito explicarle algunas cosas. Necesito que entienda que yo nunca quise hacerle daño. No tenemos nada de qué hablar, le respondí con frialdad. Solo necesito que cumplas con el pago. Eso es todo lo que me importa ahora. Pero es que no vamos a poder reunir todo el dinero en una semana, dijo entre sollozos. Hemos vendido el negocio, he vendido mi auto,
Hemos pedido prestado a todo el mundo, pero solo hemos conseguido $220,000. Nos faltan 80,000. Por favor, denos más tiempo. Solo un mes más. Se lo suplico. Sentí una ira inmensa subiendo por mi pecho. ¿Un mes más? ¿Para qué? ¿Para qué busquen la manera de escapar? ¿Para qué escondan el dinero que ya tienen? No. El trato fue una semana. Si no tienes los $300,000 completos al final de esta semana, Evaristo procederá con los cargos criminales. Pero es Navidad, imploró. Tenga compasión. Tenga piedad. Somos familia. ¿Familia? Casi grité al teléfono. ¿Ahora me vienes a hablar de familia? ¿Dónde estaba tu sentido de familia cuando me robaste? ¿Dónde estaba cuando viste a mi hijo sufrir? No me hables de familia. No tienes derecho. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban de rabia. Enrique, que había escuchado la conversación, puso su mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, mamá. No puedes darles más tiempo. Si lo haces, nunca verás ese dinero completo. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero una parte pequeña de mí, una parte que todavía creía en la bondad humana, se preguntaba si estaba siendo demasiado dura. Luego recordaba las noches en que había comido solo arroz porque no tenía dinero para más. Recordaba el dolor en mis manos después de coser durante 18 horas seguidas. Recordaba la humillación de tener que pedir préstamos sabiendo que jamás podría pagarlos. Y la duda desaparecía. No estaba siendo demasiado dura. Estaba siendo justa. El quinto día, Claudia apareció en mi departamento. Tocó la puerta temprano en la mañana. Cuando abrí, me sorprendió verla. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su cabello estaba despeinado. La mujer elegante y arrogante que había entrado a mi cena de Navidad ya no existía. Dolores, por favor, escúcheme, comenzó antes de que yo pudiera cerrarle la puerta en la cara. Sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero estoy aquí para suplicarle que tenga piedad de mi hermana. ¿Piedad de tu hermana?, repetí con incredulidad. ¿Y quién tuvo piedad de mí? Lo sé, dijo Claudia con lágrimas corriendo por su rostro. Pero Melissa tiene problemas de salud. Tiene ansiedad severa y depresión. Si va a la cárcel, no sé si podrá sobrevivir. Por favor, si no podemos conseguir todo el dinero a tiempo, no la denuncie. Tome lo que tengamos y denos más tiempo para el resto. La miré fijamente. Tu hermana no pensó en mi salud cuando me robó. No pensó en cómo la presión financiera me está matando lentamente. No pensó en mi ansiedad cuando tuve que mentirle a mi hijo sobre por qué no podía ayudarlo económicamente. No pensó en mi depresión cuando me veía al espejo y me daba cuenta de que había sacrificado toda mi vida para nada. Así que no voy a tener consideraciones especiales por su salud mental. Claudia cayó de rodillas. Literalmente se arrodilló en el pasillo frente a mi puerta. Por favor, Dolores. Por lo que más quiera. Mi hermana está al borde del colapso. Ayer intentó lastimarse. Tuve que quitarle las pastillas. Está pensando en cosas terribles. Si la meten a la cárcel, no respondo por lo que pueda hacer. Parte de mí sintió un destello de compasión. Pero luego recordé todo. Recordé cada mentira, cada manipulación, cada momento de sufrimiento. Eso no es mi responsabilidad, dije firmemente. Las consecuencias de sus acciones no son mi problema. Si Melissa está sufriendo ahora, es porque eligió robar. Eligió mentir. Eligió destruir vidas para su propio beneficio. Yo no tengo que salvarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Cerré la puerta. Claudia se quedó afuera, llorando en el pasillo. La escuché golpear la puerta varias veces más, suplicando, rogando. Pero no volvía a abrir. Enrique me abrazó mientras yo también lloraba. Porque no importa qué tan justa sea tu causa, no importa qué tan correcta sea tu posición, nunca es fácil ver a otro ser humano sufrir. Incluso cuando ese sufrimiento es merecido. El sexto día, Evaristo me llamó con noticias. Dolores, he recibido información de que Melissa y Claudia están intentando conseguir préstamos con agiotistas. Personas peligrosas que cobran intereses imposibles. Están desesperadas.
¿Y qué sugieres que haga?, le pregunté. ¿Que les dé más tiempo para que se endeuden con criminales? No, respondió Evaristo. Solo quería que supiera a qué extremos están llegando. Significa que están tomando esto en serio, que realmente van a intentar conseguir el dinero completo. O significa que están tan desesperadas que están tomando decisiones estúpidas que solo empeorarán su situación, agregué. También es posible, admitió Evaristo. De cualquier manera, mañana es el último día. A las 6 de la tarde, o tienen el dinero completo en su cuenta o procedo con los cargos. No hay vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Pensé en la joven Dolores de 16 años que empezó a coser para sobrevivir. Pensé en la madre soltera que trabajó 2 turnos para darle de comer a su hijo. Pensé en la mujer de 60 años que vendió todo lo que tenía para comprar una casa que nunca fue entregada. Y pensé en la Dolores de ahora, a punto de recuperar lo que era suyo. El 7º día llegó. 31 de diciembre. El último día del año. El día que cambiaría todo. Me levanté temprano aunque apenas había dormido. Enrique también estaba despierto. Desayunamos en silencio, ambos nerviosos, ambos esperando. Evaristo llegó a mi departamento a las 5 de la tarde. Traía su maletín, su teléfono y una expresión seria. En 1 hora sabremos si cumplieron o no. He preparado todos los documentos necesarios para proceder con los cargos si no han transferido el dinero completo. Nos sentamos los 3 en la pequeña sala. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que sonaba como truenos. 5:15. 5:30. 5:45. Mi teléfono no sonaba. No había notificaciones del banco. Nada. Tal vez no lo lograron, dijo Enrique con voz tensa. Tal vez realmente no pudieron conseguir todo el dinero. Entonces irán a la cárcel, respondí, aunque mi voz temblaba. Es lo justo. A las 5:58, mi teléfono vibró. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Era una notificación de mi banco. Transferencia recibida. Abrí la aplicación con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Los números aparecieron en la pantalla. $300,000. Exactos. Completos. Habían cumplido. Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que veía. Después de 2 años de miseria, de hambre, de deudas aplastantes, finalmente tenía mi dinero de vuelta. No solo el dinero que había entregado, sino más. Lo suficiente para pagar todas mis deudas, para vivir con dignidad, para descansar finalmente. Enrique miró por encima de mi hombro y vio la cantidad. Dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que parecía que había estado conteniendo la respiración durante días. Lo hicieron. Realmente lo hicieron. Evaristo revisó su propio teléfono, verificando la transferencia desde su sistema. Confirmado. Los $300,000 están en su cuenta, señora Dolores. Llegaron a las 5:58 de la tarde. 2 minutos antes del límite. Comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación. Era como si un peso gigantesco que había estado cargando en mis hombros durante 2 años finalmente se hubiera levantado. Podía respirar de nuevo. Podía vivir de nuevo. Enrique me abrazó. Él también lloraba. Se acabó, mamá. Se acabó. Ya no tienes que sufrir más. Ya no tienes que pasar hambre. Ya no tienes que trabajar hasta destruirte. Evaristo nos dio un momento antes de hablar. Señora Dolores, ahora necesito que tome una decisión final. ¿Quiere proceder con los cargos criminales o considera que la devolución del dinero es suficiente castigo? La pregunta me dejó helada. Durante semanas había soñado con ver a Melissa y Claudia tras las rejas. Había imaginado su humillación, su sufrimiento, su arrepentimiento. Pero ahora que tenía el poder de hacerlo realidad, dudaba. No lo sé, admití. Parte de mí quiere que paguen con cárcel por lo que hicieron. Pero otra parte de mí solo quiere paz. Solo quiere cerrar este capítulo y seguir adelante. Evaristo asintió comprensivamente. Es su decisión. Legalmente, usted tiene todo el derecho de proceder. Tenemos pruebas irrefutables. Tenemos sus confesiones firmadas.
Ganaremos el caso sin duda. Pero también entiendo si prefieres simplemente recuperar su dinero y terminar con esto. Enrique intervino. Mamá, yo creo que deberías proceder. No por venganza, sino por justicia. Lo que ellas hicieron fue un crimen. Si no hay consecuencias, ¿qué les impide hacerle lo mismo a otra persona en el futuro? Tenía un punto válido. Pero yo estaba tan cansada, tan agotada de pelear, de sufrir, de vivir en constante tensión. Déjame pensarlo esta noche, le dije a Evaristo. Mañana te daré mi respuesta final. Evaristo guardó sus documentos. Está bien, pero le recomiendo que lo piense cuidadosamente. Esta es su única oportunidad de asegurarse de que enfrenten justicia real. Después de que Evaristo se fue, Enrique y yo nos quedamos sentados en silencio. Afuera, la ciudad se preparaba para celebrar el Año Nuevo. Podíamos escuchar música, risas, el sonido de botellas chocando. El mundo seguía girando, ajeno a nuestro drama personal. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Enrique finalmente. Honestamente, no lo sé, respondí. Una parte de mí quiere verla sufrir como yo sufrí. Quiere que sientan el dolor de perder su libertad, como yo sentí el dolor de perder mi dinero. Pero otra parte de mí solo quiere paz. Solo quiero olvidar que esto pasó y seguir con mi vida. Mi teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí. Era de Melissa. Dolores, le hemos transferido el dinero completo. Por favor, tenga piedad. No presente cargos. Hemos aprendido nuestra lección. Nunca volveremos a hacer algo así. Estamos arruinadas, endeudadas, destruidas. ¿No es suficiente castigo? Por favor, déjenos seguir adelante con nuestras vidas. Se lo suplicamos. Le mostré el mensaje a Enrique. Él lo leyó y su rostro se endureció. ¡Qué conveniente! Ahora que ya te devolvieron el dinero, ahora que ya no tienen otra opción, te piden piedad. ¿Dónde estaba su piedad cuando te robaron? Tenía razón. Era fácil pedir perdón después de ser atrapado. Era fácil mostrar arrepentimiento cuando ya no había escapatoria. ¿Pero era genuino? ¿O simplemente estaban tratando de evitar las consecuencias de sus acciones? No respondí el mensaje. Apagué mi teléfono y lo dejé a un lado. Mañana decidiré, dije con firmeza. Esta noche solo quiero descansar. Solo quiero sentir que finalmente estoy a salvo. Enrique preparó una cena sencilla con lo poco que teníamos. Comimos juntos mientras afuera los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo. Era medianoche. Un nuevo año comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que este año sería mejor. A la mañana siguiente, 1 de enero, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía cuál era la decisión correcta. Llamé a Evaristo. He tomado mi decisión. No voy a presentar cargos criminales. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Dolores? Entiende que esta es probablemente su única oportunidad de llevarlas a juicio. Estoy segura, respondí. He pensado mucho en esto. Sí, merecen ir a la cárcel por lo que hicieron. Pero yo merezco paz. Merezco vivir los años que me quedan sin estar atada a procesos judiciales, testimonios, audiencias. Ya recuperé mi dinero. Eso es lo más importante. Enrique me miraba con expresión de sorpresa. Esperaba que me contradijera, que intentara convencerme de lo contrario. Pero en lugar de eso, asintió lentamente. Entiendo tu decisión, mamá. Y la respeto. Después de todo, es tu vida. Es tu dinero. Eres tú quien debe decidir. Evaristo suspiró. Está bien. Respeto su decisión. Pero voy a preparar un documento donde Melissa y Claudia reconozcan formalmente el fraude y se comprometan a nunca acercarse a usted o a Enrique nuevamente. Si violan ese acuerdo, entonces sí procederemos con cargos sin contemplaciones. Me parece perfecto, acepté. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía un alivio inmenso. El dinero estaba en mi cuenta. Pagué todas mis deudas inmediatamente. El préstamo del banco que me había estado ahogando durante 2 años quedó saldado completamente.
Las tarjetas de crédito que había usado para ayudar a Enrique fueron pagadas. Por primera vez en mi vida adulta, no le debía dinero a nadie. Pero por otro lado, sentía una tristeza profunda. No por Melissa o Claudia, sino por todo lo que había perdido. 2 años de mi vida viviendo en miseria innecesaria. 2 años viendo a mi hijo sufrir cuando todo podría haberse evitado con honestidad. No podía recuperar ese tiempo. No podía borrar ese sufrimiento. El dinero estaba de vuelta, pero las cicatrices permanecerían para siempre. Enrique procesó los papeles de divorcio. Melissa los firmó sin protestar. Probablemente estaba demasiado asustada de que yo cambiara de opinión sobre no presentar cargos. El divorcio sería oficial en 3 meses. Una semana después de Año Nuevo, recibí un último mensaje de Melissa. Gracias por no denunciarnos. Sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser una mejor persona. Lo que hice fue imperdonable. Voy a tener que vivir con esa culpa para siempre. Espero que usted y Enrique puedan encontrar paz y felicidad. Lo siento. Lo siento muchísimo. No respondí. Bloqueé su número. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba su arrepentimiento. Solo necesitaba que desapareciera de nuestras vidas para siempre. Enrique y yo comenzamos a buscar casas. Con los $300,000, más los ahorros que Enrique había acumulado en sus meses de trabajo, teníamos suficiente para comprar algo modesto pero digno. Encontramos un lugar perfecto, una casa de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. No era lujosa, pero era nuestra. Realmente nuestra esta vez. El día que firmamos los papeles de la casa, ambos lloramos. Pero estas eran lágrimas de felicidad. Después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta traición, finalmente teníamos lo que habíamos soñado desde el principio, un hogar. Nos mudamos a la casa nueva en febrero. Fue un proceso lento porque ninguno de los dos tenía muchas pertenencias. Yo traía mis pocas ropas viejas, mis agujas de coser, algunos recuerdos de mi madre y abuela. Enrique traía sus 2 maletas con ropa y algunos libros. Era triste ver cuán poco habíamos acumulado en nuestras vidas, pero también era liberador. Comenzábamos desde cero, pero esta vez lo hacíamos juntos y con bases sólidas. La casa tenía un pequeño jardín que yo nunca había soñado tener. Durante mis 40 años de costura, siempre viví en departamentos pequeños, sin espacio verde, sin luz natural suficiente. Ahora tenía un pedazo de tierra donde plantar flores, donde sentarme las tardes a tomar té, donde simplemente existir sin la presión constante de la supervivencia. Enrique consiguió un trabajo mejor en una empresa de logística. No era su trabajo soñado, pero pagaba bien y lo trataban con respeto. Yo finalmente dejé de coser. Mis manos ya no aguantaban más. Los dedos deformados, la vista cansada, el dolor constante. Había trabajado durante 45 años. Era tiempo de descansar. Con el dinero que me quedaba después de comprar la casa y pagar todas las deudas, tenía suficiente para vivir modestamente durante muchos años. No era rica, nunca lo sería, pero tampoco volvería a pasar hambre. No volvería a contar cada centavo. No volvería a vivir con miedo de no poder pagar la renta. Los primeros meses en la casa nueva fueron de sanación. Enrique y yo hablábamos mucho sobre todo lo que había pasado. Sobre la traición, sobre el dolor, sobre las lecciones aprendidas. Él me confesó que durante esos 2 años con Melissa, había tenido momentos de duda. Momentos en que sentía que algo no estaba bien, pero que había ignorado esas sensaciones porque quería creer en su matrimonio. La próxima vez que esté en una relación, me dijo una noche mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina, voy a prestar atención a esas señales. Voy a confiar en mi intuición. Voy a hacer preguntas incómodas en lugar de asumir que todo está bien. Eso es sabio, le respondí. Pero también espero que no dejes que esta experiencia te vuelva cínico. No todas las personas son como Melissa. Hay gente buena en el mundo. Gente honesta. Solo tienes que ser más cuidadoso en elegir. Él asintió pensativamente. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo te sientes ahora después de todo esto? Pensé en su pregunta por un largo rato antes de responder. Me siento traicionada. Me siento herida. Pero también me siento fuerte. Sobreviví a algo que pudo haberme destruido completamente. Luché por lo que era mío y gané.
Eso me hace sentir poderosa de una manera que nunca había sentido antes. En marzo recibí una carta. Era de Claudia. Dudé mucho antes de abrirla, pero finalmente mi curiosidad ganó. La carta era larga, escrita a mano, llena de palabras de disculpa y arrepentimiento. Me contaba que ella y Melissa habían perdido todo: el negocio, los ahorros, la reputación, que estaban endeudadas con prestamistas peligrosos y que probablemente pasarían años pagando esas deudas, que su relación como hermanas se había dañado irreparablemente porque se culpaban mutuamente por todo lo que había pasado. La carta terminaba con una súplica: por favor, Dolores, si alguna vez puede encontrar en su corazón el perdón, sepa que nosotras viviremos con este remordimiento para siempre. No buscamos su absolución, solo queremos que sepa que entendemos la magnitud de lo que hicimos, y que si pudiéramos retroceder el tiempo, nunca habríamos tomado ese camino. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No iba a responder. No iba a darles el consuelo de mi perdón. Tal vez algún día, cuando pasaran más años y las heridas sanaran completamente, podría considerar perdonarlas. Pero ese día no era hoy. Y probablemente no sería mañana tampoco. En abril, Enrique comenzó a salir con alguien. Una mujer llamada Naila, la hija de mi prima. Era dulce, trabajadora, honesta. La conocía desde que era niña. Sabía que venía de una buena familia, que había sido criada con valores sólidos. Enrique era cauteloso, comprensiblemente. Pero poco a poco, se permitía abrirse de nuevo. Un día me preguntó: «Mamá, ¿crees que estoy listo para intentarlo de nuevo? ¿Crees que puedo confiar otra vez?» «Hijo», le dije tomando sus manos, «nadie nunca está completamente listo. Siempre hay riesgo cuando abres tu corazón a alguien. Pero no puedes vivir toda tu vida con miedo. Naila parece una buena mujer. Dale una oportunidad. Pero esta vez, mantén los ojos abiertos. Confía, pero verifica. Ama, pero no seas ciego». Él sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. «Gracias, mamá, por todo, por ser tan fuerte, por luchar por nosotros, por enseñarme que el amor verdadero no es sumisión, es dignidad». Sus palabras me hicieron llorar, porque esa era exactamente la lección que yo quería que aprendiera de todo esto: que el amor verdadero no significa aceptar el abuso, que la familia no es solo sangre, es comportamiento, que perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen otra vez. Los meses pasaron. La primavera se convirtió en verano. Mi jardín floreció. Planté rosas, jazmines, margaritas. Cada mañana me sentaba afuera con mi taza de té y miraba las flores crecer. Era una paz que nunca había conocido. Después de toda una vida de lucha, finalmente podía simplemente existir. Enrique y Naila se hicieron novios oficialmente en junio. Ella venía a cenar con nosotros 2 o 3 veces por semana. Era respetuosa, cariñosa y genuinamente interesada en conocerme. No como Melissa, que había actuado todo el tiempo. Naila era real. Y yo podía verlo en sus ojos. Una noche, después de la cena, Naila se quedó ayudándome a lavar los platos mientras Enrique veía televisión en la sala. «Dolores», me dijo suavemente. «Enrique me contó todo lo que pasó con su exesposa. Quiero que sepa que yo nunca le haría algo así. A él ni a usted. Mi familia me enseñó que la honestidad es lo más importante en cualquier relación». La miré a los ojos. Vi sinceridad ahí. Vi bondad. «Te creo», le dije. «Pero también quiero que sepas que si alguna vez, por cualquier razón, lastimas a mi hijo, no habrá segunda oportunidad. Aprendí que la traición no merece compasión». Ella asintió seriamente. «Lo entiendo. Y lo respeto. Enrique es afortunado de tener una madre que lo protege tanto». En septiembre, un año después de que todo comenzara, recibí una última comunicación de Melissa. No fue directa, sino a través de Evaristo. Ella quería saber si yo estaría dispuesta a reunirme con ella para una conversación. Quería disculparse en persona. Quería, en sus palabras, cerrar el círculo. Le dije a Evaristo que no había nada que Melissa pudiera decirme que cambiara lo que había pasado, que yo ya había cerrado ese círculo por mi cuenta,
que no necesitaba su presencia en mi vida de ninguna forma, ni siquiera para una disculpa. Evaristo me dijo que Melissa había llorado cuando recibió mi respuesta, que había esperado que al menos yo la escuchara. Pero yo no le debía nada, ni mi tiempo, ni mi atención, ni mi perdón. Ella había tomado decisiones y ahora vivía con las consecuencias, igual que yo vivía con las mías. El divorcio de Enrique se finalizó en octubre. Ese día fuimos a celebrar a un restaurante modesto pero agradable. Brindamos con vino barato, pero lo disfrutamos como si fuera champañe. Por los nuevos comienzos, dijo Enrique levantando su copa. Por la libertad, agregué yo. Por la familia real, añadió Naila, quien nos había acompañado. Chocamos nuestras copas y bebimos. Y en ese momento, rodeada de mi hijo y de esta mujer que genuinamente parecía amarlo, sentí que finalmente había llegado al otro lado. Había atravesado el fuego y había salido viva. Cicatrizada, sí. Cambiada, definitivamente. Pero viva y más fuerte que nunca. Ahora, sentada en mi jardín en una tarde de diciembre, exactamente un año después de esa cena de Navidad que cambió todo, reflexiono sobre el viaje que hemos hecho. Miro a Enrique jugando con el perro que adoptamos hace 2 meses. Miro las flores que planté y que sobrevivieron al invierno. Miro esta casa que finalmente es nuestra. No tengo riquezas. No tengo lujos. Pero tengo paz. Tengo dignidad. Tengo un hijo que me ama y me respeta. Tengo un techo sobre mi cabeza que nadie puede quitarme. Tengo comida en mi mesa y no tengo deudas que me quiten el sueño. Aprendí que la justicia no siempre se ve como pensamos que debería verse. Melissa y Claudia no están en la cárcel, pero perdieron todo lo que valoraban. Su reputación, su negocio, su relación familiar, su paz mental. Viven endeudadas y probablemente vivirán así durante años. Ese es su castigo. Y yo no tuve que hacer nada más que recuperar lo que era mío. Aprendí que el perdón no es obligatorio. Que está bien no perdonar a quienes te dañaron profundamente. Que puedes sanar sin necesidad de reconciliarte con tus agresores. Que tu paz no depende de darles absolución. Aprendí que la familia verdadera se demuestra con acciones, no con palabras. Que puedes ser traicionado por quienes esperabas que te protegieran. Y que eso está bien. Porque también puedes encontrar familia en lugares inesperados. Pero sobre todo, aprendí que nunca es tarde para luchar por ti mismo. Que incluso a los 61 años, incluso cuando te sientes vieja y cansada, incluso cuando el mundo te ha golpeado una y otra vez, todavía puedes levantarte. Todavía puedes pelear. Todavía puedes ganar. Esta Navidad será diferente. Será en nuestra propia casa. Será con personas que genuinamente nos aman. Será sin mentiras, sin traiciones, sin máscaras. Será real. Y eso, después de todo lo que hemos pasado, es el mejor regalo que podríamos pedir.